Por www.radiotepeaca.com o por Facebook, radiotepeaca.com. Por amor a Tepeaca. La tierra donde crecí, mis años saben a ti. Soy tepeaquense y camino a tu lado, es mi orgullo y mi razón. Tu nombre lo llevo tatuado en mi corazón. Es Tepeaca, la tierra donde crecí. Horarios de atención, lunes a viernes de 7 a.m. a 4. Este fue tu programa Por Amor a Tepeaca, un concepto más de radiotepeaca.com. Sintonízanos todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por www.radiotepeaca.com o por Facebook, radiotepeaca.com. Por Amor a Tepeaca. Con Panzón Contigo te ofrece cortes nacionales, cortes americanos, estables y silver, parrilladas en 3 tipos de cortes, ribeye, New York, arrachera y picaña. No te pierdas nuestro buffet sábados, domingos y eventos especiales. Además, contamos con una gran variedad de vinos nacionales y, por si fuera poco, música en vivo. Estamos ubicados en Avenida Hidalgo número 420 en Tepeaca, Puebla. Reservaciones al 01-223-27-50270. Te esperamos. Escuchas radiotepeaca.com. Refrilab Tepeaca. Reparación y servicio. Lavadoras, refrigeradores, secadoras, estufas, congeladores, venta de refacciones, autoclimas y carga de gas. Estamos ubicados en calle 4 Sur número 306, barrio San Sebastián, Tepeaca, Puebla. Contamos con servicio a domicilio. Comunícate con nosotros vía WhatsApp 2231 14 16 61 o al 2231 06 12 56. Te esperamos. Imperio Mármol y Onix. ¿Estás construyendo o redecorando tu hogar? Somos fabricantes de acabados de mármol y onix. Tenemos más de 50 modelos y colores para decoración de exteriores e interiores. Realizamos trabajos sobre diseño, terminados de mármol pulido, brillado o rústico. Estamos ubicados en 17 Sur número 21, barrio Santa Polonia, en Tepeaca, Puebla. O comunícate con nosotros a los siguientes teléfonos: 2221 00 57 16. El Piolín. Ven y disfruta de las mejores frutas, verduras, carnes y abarrotes. Desde 1999, frescura y buen precio. Visítanos en calle Francisco y Madero número 316, Tepeaca, Puebla. No te pierdas nuestras promociones. Te esperamos. Material eléctrico y de plomería, Marcari. Le ofrece las mejores marcas a los mejores precios. Atención y calidad. Cable, lámparas solares, iluminación con LED con garantía de 1 año. Material de plomería, tubo PVC, tubo plus, inaco, llaves, pegamento, conexiones, empaques, mangueras y mucho más. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en calle 5 Poniente número 100, Colonia Centro, frente al Hotel Colonial en Tepeaca, Puebla. Te esperamos. Florería de Katy te ofrece una amplia variedad de diseños y composiciones florales, mezclando la tradición y el arte. Estamos ubicados en calle 3 Oriente número 114, local A, esquina con Boulevard Cuauhtémoc Sur, Tepeaca, Puebla. Realiza tus pedidos al 2231 13 64 34. Te esperamos. Choferes y Transportes Unidos. Somos una empresa de subcontratación individual. Ofrecemos servicios a pequeñas y medianas empresas en recursos humanos, contratación, capacitación y entrenamiento de todos sus empleados. Además, te asesoramos para que cotices ante el IMSS. Estamos ubicados en 4 Poniente número 1302, Colonia Centro, San Juan Calvario. Muy buenas tardes, amigos y amigas del auditorio de radiotepeaca.com. Bienvenidos a su programa Conozcamos de Mecánica. Estamos transmitiendo a través de radiotepeaca.com, a través de las redes sociales, obviamente. Y bueno, hoy, viernes 9 de agosto de 2019, estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tepeaca, Puebla, México. El día de hoy, como nuestros programas anteriores, vamos a hablar de un tema pues bastante importante referente al sistema de enfriamiento de nuestro motor, de nuestro automóvil. Como todos ustedes saben, en estas épocas de lluvia
se presentan días también muy soleados. Entonces, estos días muy soleados, pues obviamente que afectan el funcionamiento de nuestro vehículo, y precisamente uno de los sistemas que más ahora sí que les puede afectar lo que es el sistema, el calor, pues es el sistema de enfriamiento. Vamos a enumerar primeramente cuáles son los componentes del sistema de enfriamiento de nuestro motor. Básicamente todos los vehículos tienen un radiador, tienen una bomba de agua, tienen mangueras, tienen termostato, pero los sistemas modernos ya tienen varios sistemas de control, por decir algo. Estos sistemas de control son sensores que precisamente están monitoreando la temperatura en diferentes puntos del motor, así del radiador, así del sistema de la calefacción. Uno de los puntos importantes que debemos de considerar es que en estas épocas de calor, aquí en nuestra zona debemos de utilizar refrigerante. Hay una confusión con respecto al refrigerante o anticongelante. En mi opinión personal, y bueno, por todas las experiencias que ya hemos tenido con los motores, yo puedo recomendar que se debe de utilizar un refrigerante. Obviamente, dependiendo de la marca del vehículo, el fabricante nos recomienda utilizarlo 50-50, es decir, 50% de refrigerante y 50% de agua. Pero obviamente debemos de considerar que el agua debe de ser pues purificada o lo más limpia posible para que nuestro sistema trabaje adecuadamente. ¿Cuál es el riesgo de utilizar pura agua? Por ejemplo, que internamente casualmente el agua de nuestra zona tiene mucha salinidad. Esto en la parte interna de los motores, que ya en la actualidad la mayor parte tienen muchas partes de aluminio y muchas partes de plástico. Todo esto genera mucha corrosión y al mismo tiempo nos genera mucho deterioro en los componentes y obviamente muchas fugas. ¿Cuál es el objetivo del refrigerante? Bueno, el objetivo es precisamente que todas esas fugas que se puedan presentar en los diferentes componentes del sistema, pues podamos observarlas. Inclusive donde se estaciona el vehículo podemos observar si hay una mancha rosa, sabemos que es refrigerante. Si es una mancha verde, también sabemos que es refrigerante, porque tenemos varios colores, varias tonalidades de color, dependiendo la marca del refrigerante y dependiendo la marca del vehículo. Es la recomendación que vamos a utilizar. No recomendamos poner directamente agua al 100%, precisamente por lo que ya he estado comentando. En muchos vehículos el radiador como tal, pues es un componente el cual tiene muchos tubos pequeños, se le llaman pirotubos, por donde pasa precisamente el refrigerante de la parte superior, que es la parte más caliente, a la parte inferior. En ese inter precisamente tenemos ya sea un ventilador con una polea térmica o tenemos integrado un motoventilador eléctrico. La mayor parte de vehículos en la actualidad ya tienen un motoventilador eléctrico, precisamente que es monitoreado y controlado a través de la PCM, la computadora de control del motor. Pero en modelos anteriores tenemos integrado una polea térmica. ¿Qué es esto? La polea térmica es precisamente un componente que tiene un tipo gel en la parte interna y integrado en su mismo eje tiene lo que es el ventilador. Entonces, a determinada temperatura del motor, este gel se hace delgado o está grueso si el motor está frío. ¿Qué obtenemos con esto? Que cuando el motor está más caliente, este gel se hace muy delgado, y si el motor tiene 1000 revoluciones, el ventilador, en este caso las aspas, van a girar a 2500 revoluciones. Eso nos produce un enfriamiento más eficaz. Entonces, en este sistema, obviamente, vamos a decirlo así, el consumible, el posible componente que se dañe, pues es precisamente el fan clutch o polea térmica. En un sistema más moderno, que tenemos un sistema a través de un motoventilador, bueno, pues el motoventilador también tenemos que vigilar que siempre esté girando a la misma velocidad. En muchos vehículos
En muchos motores tenemos dos ventiladores, uno que trabaja a una velocidad y el segundo que trabaja a más alta velocidad. ¿Por qué es esto? En muchos casos, lo que es el tráfico, el sensor que precisamente está en la cabeza del motor nos está determinando qué temperatura tenemos en el motor. Si está muy alta, por eso una condición de tráfico, entonces nos manda a activar los dos ventiladores, uno a baja velocidad y uno a alta velocidad, para que pues podamos tener una temperatura estable dentro del motor. De alguna manera se ayuda a disipar el calor a través del radiador. Otro componente importantísimo y muy básico en este sistema es el termostato. Se ha generado mucha polémica en el sentido de que cuando es tiempo de calor se tiene que eliminar el termostato. El termostato como tal es un accesorio que tiene como si fuera un termómetro, el cual a través de sensar la temperatura del refrigerante en la parte interna del motor, tiene un resorte que a la vez sella o deja libre el paso del refrigerante. ¿Por qué es importante que tenga el vehículo siempre el termostato? Porque nos ayuda a mantener una temperatura estable dentro del motor. ¿Qué ganamos con esto? Que si tenemos una temperatura estable, nuestro consumo de gasolina se va a mantener también estable. Y bueno, vamos a unos pequeños anuncios y regresamos en unos minutos. Material eléctrico y de plomería Marcarix le ofrece las mejores marcas a los mejores precios, atención y calidad. Cable, lámparas solares, iluminación con LED con garantía de 1 año. Material de plomería, tubo PVC, tubo plus, tinaco, llaves, pegamento, conexiones, empaques, mangueras y mucho más. Mejoramos cualquier presupuesto. Visítanos en calle 5 Poniente número 100, Colonia Centro, frente al Hotel Colonial en Tepeaca, Puebla. Te esperamos. Florería de Katy te ofrece una amplia variedad de diseños y composiciones florales, mezclando la tradición y el arte. Estamos ubicados en calle 3 Oriente número 114, local A, esquina con Boulevard Cuauhtémoc Sur, Tepeaca, Puebla. Realiza tus pedidos al 2231 13 64 34. Te esperamos. Choferes y Transportes Unidos. Somos una empresa de subcontratación individual. Ofrecemos servicios a pequeñas y medianas empresas en recursos humanos, contratación, capacitación y entrenamiento de todos sus empleados. Además, te asesoramos para que cotices ante el IMSS. Estamos ubicados en 4 Poniente número 1302, Colonia Centro, San Juan Calvario, en San Pedro Cholula. O comunícate con nosotros a los teléfonos 222-325-9605, 222-773-2205 o al 22-12-13-81-52. Te esperamos. Escuchas radiotepeaca.com. Comité Ejecutivo Nacional, Unión Regional de Transportistas de Servicio Público Federal y Estatal, Servicio Público de Taxis, Tabiqueros y sus derivados, pirotecnia, grupos musicales y orquestas, artesanías, profesionistas y comerciantes. Para mayor información, comunícate con nosotros al número 2221 52 34 56 o visítanos en calle 4 Poniente número 1302, San Pedro Cholula. Te esperamos. Perfumería Aruma. Te ofrece perfumes para dama y caballero, gran surtido, precios de mayoreo y menudeo. Únete a nosotros y emprende tu negocio. Informes al 2225 77 41 26 o en calle 5 Oriente número 100. Te esperamos. Mares Viajes. Te ofrece los servicios y asesorías para el trámite de visa americana y pasaporte. Viajes a Cancún, Acapulco, Ixtapa, Nueva York, Chicago y más destinos. Informes al 2225 77 41 26 o en calle 5 Oriente número 100. Te esperamos. Si hiciste tu examen en preparatoria BUAP, pero no fuiste... unos reajustes con el equipo de producción. Muchas gracias por el apoyo. Y bien, continuando con nuestro tema,
el termostato, ¿por qué es importante? Lo estaba yo comentando hace un momento. Nos mantiene una temperatura estable dentro de nuestro motor, vayamos en carretera o estemos en tráfico. ¿Esto en qué nos va a ayudar? En que la computadora va a saber que la temperatura está estable y nuestro consumo de combustible va a ser constante. ¿Cómo nos damos cuenta cuando precisamente no tenemos el termostato en el motor? Pues si no se ha hecho una revisión, nos podemos dar cuenta cuando en carretera observamos nuestro indicador de temperatura en el tablero. Cuando vamos en carretera, obviamente vamos a notar que nuestro indicador baja la temperatura. Ahí nos podemos dar cuenta que nuestro termostato o está fallando o no tiene termostato nuestro motor. Entonces debemos de considerar esos detalles. Otro punto es cuando precisamente estamos en tráfico y se activan los dos ventiladores eléctricos. En el caso de los motores más modernos, también observamos que la temperatura baja demasiado. Ahí nos podemos dar cuenta de este detalle. Entonces nuestra recomendación es de que si no tiene termostato, se debe de instalar un termostato, obviamente a nuestro sistema de enfriamiento. Aquí hay otro detalle. El termostato debe de ser de la calibración específica para el motor. ¿A qué voy con esto? De que muchas veces tenemos termostatos similares o parecidos, pero no tienen el mismo rango de apertura. ¿Qué es el rango de apertura? Vayamos a un caso muy específico, de que si podemos calor o directamente a la estufa, un termostato obviamente con la debida precaución, vamos a ver cómo se contrae rápidamente con poco calor o tarda mucho en contraerse precisamente el sello. Todos los termostatos tienen un grado de apertura. Entonces, para esto debemos de recurrir al servicio técnico para que nos asesore o se haga precisamente la reparación correcta y se ponga el termostato específico para el motor. En muchos de los motores modernos, como lo comentaba en un principio, vienen muchos componentes de plástico preformado. Entonces, estos componentes ya vienen con el termostato integrado, es decir, ya viene de una sola pieza en la parte interna de las tomas de agua normalmente, y esto le debemos de considerar, no es nada más a veces cambiar el termostato. Hay ocasiones que dependiendo del motor pues tenemos que comprar todo lo que es la pieza, lo que se le llama como toma de agua. Entonces todo esto es importante considerarlo para que nuestro sistema lo traigamos lo mejor posible. Otro punto que debemos de considerar importante en nuestro sistema de enfriamiento son las mangueras. Las mangueras, ¿para qué son las mangueras? Bueno, debemos de considerar que el motor siempre tiene movimiento, ya sea el vehículo automático o estándar, tiene cierto movimiento precisamente para que no esté rígido y no se transmitan las vibraciones a toda la estructura del motor. Entonces esto se logra a través de soportes. Soportes que son vulcanizados con ciertas placas de metal que van unidos al chasis o a la carrocería y al motor. Lo mismo es para la transmisión. Pero precisamente estos soportes cuando se dañan, cuando ya tienen mucho tiempo de uso, lo que soportan los movimientos precisamente son las mangueras, la manguera de entrada y la manguera de salida del radiador. Esto provoca que con el tiempo estas mangueras pues se vayan luyendo, se llama luyendo cuando se van dañando internamente, al grado que cuando nosotros observamos el motor funcionando, las mangueras se llegan a inflar como si fuera un balón. Con la misma presión, las mangueras se llegan a inflar. ¿Qué es lo que pasa? Y esto generalmente pasa en carretera, cuando el vehículo va a una velocidad estándar, que las mangueras se llegan a tronar. O sea, es tanta la presión que no soporta el sistema o no soporta el plástico precisamente de las mangueras y se truenan. Y es muy difícil que pues traigamos una refaccionaria en nuestra cajuela, o sea que traigamos todos los componentes que se puedan dañar. ¿Qué es lo que recomendamos? Precisamente que se haga una revisión de todo el sistema. Nosotros en nuestro taller en ESA Automotriz Cuauhtinchan, precisamente en lo que es el procedimiento de afinación, observamos todos los componentes cómo están trabajando. Obviamente cuando se hace la afinación tenemos un alcance,
pero observamos todos los componentes y hacemos una recomendación al cliente para que posteriormente o en su momento se haga un cambio, ya sea de una manguera, ya sea de la polea térmica. Si observamos también que hay mucho sarro, en este caso en la parte interna del radiador, pues es normal que se tenga que recomendar sino un recambio del radiador, ¿cómo se le puede llamar? Un sondeo. ¿Qué es un sondeo? Muchos radiadores todavía se pueden reparar, a pesar de que ya son radiadores que tienen nada más lo que es el panal de aluminio y las tapas plásticas. También se pueden reparar. Hay muchos compañeros que tienen curiosidad en eso y pueden hacer las reparaciones, pero hay que evaluar, porque también muchas veces es más costoso estar reparando un radiador que cambiar un radiador nuevo. Entonces todo eso pues se puede considerar. Otro componente también que debemos de evaluar en un servicio, como lo comentaba, los motores que tienen el fan clutch obviamente tienen una banda que es la que mueve muchos componentes. El cigüeñal es el que da la fuerza a lo que es la licuadora, lo que es la bomba de agua, lo que es el compresor del aire acondicionado y el alternador, que también obviamente es el que nos mantiene la carga hacia el sistema. Entonces esta banda también debe de estar en buenas condiciones, tiene un periodo de vida, porque trabaja en la parte interna y en la parte externa. También adicional a esto tenemos muchas poleas que nos ayudan precisamente a hacer la transformación de movimiento para que, pues obviamente, por ejemplo, el alternador necesitamos que gire a derecha, la licuadora necesitamos que gire a derecha. Entonces todo eso se logra a través de poleas. Esas poleas también tienen un periodo de vida y nos pueden perjudicar precisamente el estado o la vida de la banda, y al mismo tiempo, si no tenemos precisamente el movimiento de la banda, se rompe, pues no vamos a tener movimiento en la bomba de agua, no vamos a tener movimiento en la licuadora de dirección, se va a poner dura, en el tablero el foco de la batería se va a activar porque no está girando el alternador. O sea, se complican muchísimos componentes precisamente por una banda en mal estado. Pero, por ejemplo, en muchos vehículos que son de transmisión automática, tenemos también que el aceite de la transmisión automática se viene a no a enfriar, sino a bajar la temperatura precisamente al radiador. En el mismo radiador tenemos un radiador interno precisamente para bajar la temperatura del aceite de la transmisión. Entonces hay que considerar que cuando nuestro motor se está sobrecalentando, también estamos afectando el funcionamiento de la transmisión. Cuando se hace una revisión, verificamos que hay códigos de falla en componentes de la transmisión, como los solenoides. Los solenoides pues son pequeños electroimanes que funcionan a través de una señal eléctrica, pero que son para pilotear precisamente los carretes donde desvían la presión de aceite. Entonces, cuando tenemos un sensor de temperatura en la transmisión que nos está avisando, sabes que la temperatura está muy alta, hay transmisiones de las más modernas que todo el sistema se va a modo de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el vehículo ya no cambia de velocidad, tiene que resetearse, en este caso apagar el motor, volver a arrancar y vuelve a funcionar. Pero muchas veces, la mayor parte, es porque tuvimos un calentamiento excesivo en nuestro motor. Entonces todo esto es bien importante, viene una cadena de eventos por no tener el sistema en óptimas condiciones. Y estas recomendaciones son las que hacemos. Ahora, el refrigerante también como tal, volviendo al tema del refrigerante, tiene un periodo de vida. ¿Un periodo de vida de cuánto tiempo? Bueno, precisamente el color del refrigerante, por ejemplo, si es un refrigerante rosa, va a cambiar a color marrón. Eso nos indica que tenemos que hacer un flush. ¿Un flush a qué se refiere? A que se tiene que lavar, así literal, se tiene que lavar todo el sistema. Se drena una manguera del radiador y se pone a trabajar el sistema hasta que salga todo el sarro. En muchos motores que no se ha hecho este procedimiento, pues sale mucha agua con óxido. Entonces tenemos que hacer varios procedimientos de lavado para lograr que esté un poco en mejores condiciones nuestro sistema.
Ya que esté un poquito limpia el agua, eso sí puede ser con pura agua. Obviamente hay unos productos que nos sirven y nos ayudan a hacer este procedimiento. Podemos ahora sí adicionar nuestro refrigerante en la proporción que recomiende el fabricante. Aquí es importante mencionar que todos los vehículos deben de tener su manual de propietario. Si no lo tienen, bueno, se puede investigar porque pues hay un refrigerante recomendado para cada vehículo, para cada motor y para cada época del año. Es precisamente lo mismo que el fabricante nos recomienda para los aceites. Los aceites del motor también es un componente dentro del motor que nos ayuda a enfriar. Muchas veces nos comentan, bueno, como si el motor requiere agua o refrigerante para enfriarse, ¿por qué el aceite? Bueno, en la parte interna del motor, vamos a decir, en el cárter, cigüeñal y todas las partes que están internas a lo que es la cámara de combustión, pues hay mucho movimiento, hay mucha fricción. Precisamente el aceite es para lubricar, pero una de sus funciones importantes del aceite es también ayudar a enfriar. Entonces el aceite también debemos de tener en cuenta cómo está físicamente o básicamente hacer sus periodos de recambio. Un motor, platicábamos en ocasión pasada con el ingeniero Rigoberto, que le mando un saludo, los motores que tienen sus periodos de mantenimiento debidamente requisados y hechos, pues nos pueden durar hasta 1 millón de kilómetros de uso. Es increíble, pero así es. Pero ¿qué es lo que pasa? Que encontramos en la actualidad motores con 140,000, 150,000 kilómetros ya muy contaminados en la parte interna. ¿Esto por qué ha sido? Porque no se han hecho los servicios de cambio de aceite, sobre todo lejos de una afinación. Los cambios de aceite son básicos, es la sangre del motor y es lo que precisamente hace que dure más, se mantenga en mejores condiciones. Entonces también hacemos la recomendación de que pues los cambios de aceite se deben de hacer pues aproximadamente cada 5,000 kilómetros para que nuestra parte interna del motor se encuentre limpio, se encuentre el sistema lubricado adecuadamente. Muchos compañeros nos han comentado precisamente cómo es que los fabricantes en lo que es la toma de aceite, donde adicionamos el aceite en el motor, nos dice, por ejemplo, una nomenclatura 5W30 o 10W30. Eso es una recomendación del fabricante. Estamos de acuerdo que, por ejemplo, los motores modernos también tienen un sistema de control de tiempo variable en los árboles. Estos sistemas trabajan a través de unas venas de lubricación tan delgadas que si, por ejemplo, en esos motores ponemos un aceite grueso, lejos de mejorar las condiciones de funcionamiento, lo estamos afectando. ¿Por qué? Porque son tan pequeños los barrenos donde debe de pasar el aceite a presión que no alcanza a trabajar el sistema para poder hacer la variación de tiempo y la eficiencia del motor y la eficiencia de combustible adecuada. Entonces eso nos provoca cierta destensión en el sistema de distribución, básicamente en las cadenas, y empiezan los problemas de ruido de distribución, de cadenas sobre todo. Entonces todo eso lo debemos de considerar. El aceite en el motor también nos enfría. El aceite tiene obviamente sus aditivos, sus antiherrumbres, o sea, para que nos ayude a mantener limpio el interior del motor. Entonces, en otra ocasión hablaremos específicamente de lo que son los aceites en el interior del motor. Pero volviendo al tema, bueno, del sistema de enfriamiento, hay muchos componentes electrónicos. En este caso, volvemos a tocar el tema de lo que es el sensor de temperatura. El sensor de temperatura es un componente que precisamente le llega una señal controlada de la computadora de 5 volts y tiene otra señal que es de tierra. ¿Cómo trabaja este sensor? Este sensor, cuando el motor está frío, nuestra lectura en el multímetro van a ser 5 volts. A medida que va calentando, obviamente el voltaje tiene que disminuir hasta 1.3 cuando el motor ya está a temperatura de operación normal. ¿Por qué es bien básico esto? Porque con este dato la computadora nos está mandando lo que es el ancho de pulso
de los inyectores. Y obviamente el ancho de pulso es lo que nos controla el consumo de combustible. Entonces por eso es bien importante. Este sensor, la mayor de las veces, lo único que tiene es que se llena de sarro. Al llenarse de sarro en la parte interna, pues ya no nos manda la señal correcta. Ese sarro nos va a decir que el motor pues siempre está frío, y nos sucede lo que pasaba con los carburadores de antes, que estaba cerrado el papalote y el motor se mantenía acelerado para que obviamente se calentara un poco el motor, pero eso que nos producía un mayor consumo de combustible. En los sistemas modernos OBD2 es exactamente lo mismo, pero eso lo controla precisamente este sensor. En muchos motores tenemos otro que es un bulbo común como los anteriores, en el cual nada más lleva una terminal, que es nada más la que nos manda la señal para indicarnos en el tablero de instrumentos qué temperatura tenemos en nuestro motor. Entonces, resumiendo, tenemos que ponerle mucha atención a nuestro sistema de enfriamiento, porque es básico para el funcionamiento del motor. ¿Cuáles son los riesgos que podemos tener con esto? Si no se le da el servicio adecuado, bueno, pues un calentón en un motor, podemos dañar el motor, y una reparación de motor obviamente pues sale a un costo muy elevado porque hay muchos componentes. En muchas ocasiones, cuando el motor se calentó, solamente se está considerando reparar la parte superior, o sea, lo que es la cabeza y los componentes superiores, pero en realidad el motor se calentó todo, o sea, se calentó el monobloc, se calentaron pistones, anillos, se calentó en la parte inferior. Entonces, nosotros no recomendamos solamente reparar la parte superior, hay que revisar anillos, dependiendo del calentón que haya tenido el motor. Tenemos que considerar si hay que cambiar anillos, si hay que, inclusive en muchos casos llega a ser tan fuerte el calentón que precisamente se llegan a gritar las camisas. Las camisas son donde sube y baja precisamente el pistón. Y muchas veces, si no se trabaja en la parte inferior, no se ve, no se da uno cuenta. Se repara la parte superior, pero ya tenemos un problema en la parte baja. Entonces ya se reparó las cabezas en este caso, arrancamos y resulta que el vehículo sigue calentándose, sigue teniendo agua por el escape o sigue teniendo problemas de temperatura. Entonces no hay como hacer una reparación completa cuando sucede un calentón en un motor. Pero básicamente debemos, por ejemplo, cuando llega a taller un vehículo que ha sufrido un calentón, tenemos que hacer como los médicos, preguntar qué pasó, si la temperatura subió al límite, si no trabajaron los ventiladores, si está tapado el radiador, si se rompió una manguera, si se rompió la banda, en este caso de accesorios, o como podemos hablar en el bloque siguiente, cuando la banda está precisamente en el sistema de distribución. Entonces todo eso tenemos que saberlo para poder recomendar una reparación correcta, y que la inversión en este caso de la reparación pues sea la justa, porque hay veces que no se hace precisamente el diagnóstico en base a lo que sucedió, sino simplemente se hace una reparación, pero resulta que no se corrigió el problema. Entonces todo eso lo debemos de considerar en un diagnóstico. Nosotros en nuestro taller hacemos todo este diagnóstico sin ningún problema para poder recomendar al cliente pues una reparación como debe de ser. Y obviamente las reparaciones pues deben de considerarse con todos estos componentes, con todo este diagnóstico, para que sea pues una reparación adecuada. Nosotros también allá en nuestro taller podemos hacerlo sin ningún problema. Y bueno, cerrando este tema, podemos decir que pueden hacer dentro de su programa de revisión e inspección a su vehículo, pues obviamente la recomendación al sistema de mantenimiento, al sistema de enfriamiento de su motor. Y bueno, vamos a los siguientes comerciales, regresamos en 3 minutos. Si hiciste
tu examen en preparatoria BUAP, pero no fuiste aceptado, no te preocupes. Tenemos un lugar para ti. Si hiciste tu examen en 18 horas, BUAP, pero 37 no minutos. No te preocupes, tenemos un lugar para ti y en el próximo año podrás tramitar tu ingreso a segundo año. Ingresa a la Escuela Preparatoria Francisco Javier Clavijero, incorporada a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Estudia con nosotros y continúa tu proyecto de vida. Contamos con certificado de becas del programa Prospera con validación para segundo y tercer año. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. 32 años de experiencia hacen la diferencia. Inscripciones abiertas al primer año sin examen de admisión. Estamos ubicados en Carretera Federal Puebla-Tehuacán, a una cuadra del centro de San Hipólito Xochitenango. Horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Teléfonos 2232 75 0660. Preparatoria Francisco Javier Clavijero. Tercera Orden Café, restaurante con un enfoque artesanal, gastronómico, turístico y cultural, donde te ofrecemos desayunos, comidas, cenas, cafés y postres con un toque tradicional. Nuestros productos son elaborados de forma artesanal para hacer que nuestros platillos y bebidas alimenten tu espíritu mexicano. Ok, amigos, amigas, continuamos con nuestro programa, Conozcamos de Mecánica, esperando de veras que pues lo que platicamos y lo que comentamos sea de utilidad para nuestro auditorio. Y bueno, precisamente nos están haciendo una pregunta con respecto al enfriamiento en un motor Volkswagen Sedán. Como todos sabemos, este motor se enfría a través de aire, tiene una turbina que está en el mismo eje del alternador, que mueve una banda también, una banda que lo mueve el cigüeñal. En estos motores es bien importante tanto tener bien todas las tolvas para que pueda fluir el aire y el motor baje su temperatura, pero lo más fundamental e importante es el aceite. Volvemos a lo mismo, el aceite es básico en estos motores. Cuando nuestro aceite es precisamente muy grueso, va a disipar el calor más tardíamente, o sea, el motor va a generar una temperatura muy grande. Entonces también es importante considerar un aceite adecuado, dependiendo en este caso sí del kilometraje que tenga el motor. Estamos hablando específicamente de los motores Volkswagen 1600, 1500, 1700. Ya los 1700 obviamente fueron de control electrónico y también ahí tenemos un sensor de temperatura que muchas veces en este tipo de motores, cuando está en malas condiciones o no está conectado, tenemos un consumo muy elevado de combustible, humo negro en el escape y muchos problemas de funcionamiento, inclusive de jaloneo. Tocando otro tema, en otro motor, por ejemplo en la línea Nissan, en la línea General Motors, tenemos que el sensor de temperatura, ¿qué problemas nos puede generar? Bueno, cuando tenemos un sensor dañado, en este caso que no tenga precisamente los componentes internos que son sellados, que no estén trabajando adecuadamente,
nos puede provocar una falla inclusive en los cambios de la transmisión, que patee mucho la transmisión o que en un momento dado el motor se jalonee. Muchas veces se busca el problema con inyectores, con filtros tapados, con bujías dañadas, cuando el problema es precisamente el sensor de temperatura. Entonces es bien importante que todos estos componentes se consideren que estén en buen estado. Y esto obviamente se puede hacer solamente en los servicios. Otro componente bien importante para, en este caso, los vehículos que tienen transmisión automática, generalmente en los más modernos, de media gama a alta gama, tienen ya sensores de temperatura en la transmisión. Como lo comentaba antes, vehículos anteriores traían un sensor, pero más que todo monitoreaba precisamente la temperatura, pero no pasaba de que se activaba el check engine y empezaba con problemas, se enfriaba, volvía a trabajar. Pero en la actualidad ya los sistemas están más protegidos. Cuando el motor se calentó, la transmisión se va a modo de seguridad. Quiere decir esto que la transmisión ya no va a cambiar de velocidad. ¿Por qué? Porque se protege el sistema. Pero muchas veces se mueve tanto tiempo, tanta distancia el vehículo, que pues obviamente la transmisión, después de que se repare el motor, ya no va a trabajar en condiciones favorables. Entonces hay que considerar también, cuando un vehículo se ha calentado el motor por algún componente que ya mencionamos, pues también se debe de considerar una revisión mínimo de lo que es la transmisión. Actualmente se han manejado ya muchas transmisiones que se le llaman selladas. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no tenemos un cárter como tal. Entonces ya nada más simplemente drenamos el aceite en algunos vehículos de tracción delantera y tenemos en la parte superior un tapón para llenado, o en el mismo tapón tenemos un sistema para poder llenar a través de un accesorio para poder inyectar el aceite. Pero obviamente ya no podemos, vamos a decir, darnos el lujo de cambiar el filtro, porque el filtro va en la parte interna. Hagamos de cuenta que es un motor tradicional Volkswagen Sedán, que se tiene que abrir en dos partes tipo sándwich, y en la parte de en medio va el filtro. Entonces muchas veces también hay otro detalle ahí, que según les hacen afinación a este tipo de transmisiones, cambiando junta y filtro, cuando el filtro solamente en una reparación se puede cambiar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero aquí el punto es de que la recomendación es que se tenga que revisar también la transmisión. Otro detalle, en las camionetas tipo VEN, vamos a decir como las Voyager de la línea Ford, las que son familiares, las Toyota Sienna, todas las que son familiares grandes, tienen un sistema de confort en la parte trasera que es calefacción también. Esa calefacción trabaja obviamente con el refrigerante del motor. Entonces, para que llevemos todo ese refrigerante a la parte trasera y tenga sus radiadores para poder tener ese confort de calor, pues obviamente se necesitan mangueras y tuberías. Esas mangueras y tuberías con el tiempo también se deterioran, más si se utiliza pura agua. Entonces, parte adicional de lo que es la revisión y el servicio en este tipo de unidades es precisamente revisar todas las partes. En este caso móviles llevan manguera, las partes fijas llevan tubo, pero los tubos muchas veces con la vibración se van desatornillando, soltando, desoldando lo que son los soportes y están vibrando. Entonces todo eso nos provoca fugas que a veces no se consideran tener precisamente en el sistema. Gracias. Ok. Gracias. Entonces todo esto lo debemos de considerar porque obviamente pues son puntos críticos que debemos de considerar. Vuelvo a repetir, en este tipo de unidades, en el servicio de afinación, que es un servicio que normalmente se usa para afinación del motor, debemos de considerar todo este sistema porque igual nos puede afectar las condiciones de operación del motor.
Lo que son también los vehículos que no tienen ya este sistema, muchos lo cancelan, y ahí hay otro punto crítico. Lo que son las tomas de agua en el motor tienen las salidas precisamente para desviar todo el refrigerante a lo que es el sistema de calefacción, lo que es el confort. Pero muchas veces se cancela o se pone un bypass, en este caso, de alguna manera erróneamente. Hay que estudiar y analizar bien si se va a cancelar, cómo es el flujo del refrigerante. Sucede mucho esto, por ejemplo, en las unidades Ford Escape, que tienen Escape, toda la línea, la gama Mercury, que tienen un motor 3.0 generalmente, tienen una toma de agua que es muy confuso su funcionamiento y debe de estudiarse cómo trabaja, porque si se conecta o se taponea una línea en este tipo de motores, lo que vamos a hacer es provocar un calentamiento constante. Vamos a tener trabajando los motoventiladores siempre, nuestra transmisión nos va a dar problemas y bueno, no es recomendable. Aquí lo que se debe hacer es que el sistema está diseñado para trabajar de alguna manera con todas las conexiones completas, pero bueno, volvemos a lo mismo, no se recomiendan hacer cancelaciones. Anteriormente se daba mucho en hecho de cancela esto, cancela aquello, pero no es muy recomendable. Otro punto importante que yo quiero comentar es que precisamente las transmisiones, mencionaba hace un rato que no todas tienen el sistema de enfriamiento en el radiador del motor. Muchos vehículos tienen un radiador adicional, pero aquí es a donde vamos precisamente al punto de que todo está considerado para que se enfríe con la velocidad del vehículo, pegue el aire y baje la temperatura del aceite de la transmisión. Está en la parte externa e independiente del radiador del motor. Aquí, ¿cuál es el problema? Que, por ejemplo, si el motor se calentó y nuestro radiador lo tenemos enfrente en el radiador, pues obviamente no tenemos un accesorio que nos esté enfriando el aceite más que puro radiador. Entonces dependemos de la velocidad para que baje la temperatura. Ahí es donde también yo creo que hay un poco de falta de visión cuando se diseñó, porque pues dependeríamos también de un accesorio que sería un motoventilador adicional para lo que es el radiador de la transmisión. ¿Esto por qué lo comento? En muchos autos compactos modernos que son automáticos, pues viene todo con muy poco espacio. Pero cuando el motor se calienta y sube la temperatura, pues todo también en la parte externa se calienta. Y lo que más nos afecta es precisamente tener el aceite de la transmisión arriba de la temperatura normal de operación, que son 80 o 90 grados. Cuando eso sucede, pues obviamente también vamos a tener problemas y problemas serios en nuestra transmisión. Estamos hablando primeramente de una reparación de un motor por un calentón, porque se subió la temperatura. Pero si hablamos también de la transmisión, pues estamos hablando de otro tanto de costo de una reparación de transmisión. Entonces, aquí la recomendación básica es de que programemos nuestros servicios de mantenimiento a nuestro vehículo. No solamente tenemos el motor, tenemos transmisión, tenemos sistema de frenos, tenemos sistema de suspensión, tenemos un sistema eléctrico que también es básico para que todo nuestro sistema funcione. Tenemos una línea de escape, un sistema de escape que aunque decimos nada más pues es tubo y todo eso, ¿no? Es un sistema debidamente compuesto, debidamente fabricado, precisamente para disminuir la contaminación, y eso también debemos de considerarlo. Entonces todos estos sistemas deben de tener su mantenimiento. Nosotros en nuestro taller en esa automotriz en Cuauhtinchan podemos hacer toda esta revisión. Por ejemplo, cuando hay una fuga en el sistema de escape, pues tenemos obviamente nuestro rayo láser para que sin desarmar podemos determinar si tenemos alguna fuga. A través del escáner se puede checar si tenemos algún código del 420 arriba referente a fugas en el sistema de escape. Obviamente todo taller mecánico pues es muy complejo tener toda esta gama de reparaciones. Por ejemplo, lo que es la línea eléctrica, lo que es la línea de sistemas de escape, los radiadores, todo esto, pues obviamente dependemos de la rectificación, dependemos de otros talleres que obviamente debemos de trabajar
de trabajar en conjunto. Y bueno, pues quiero aprovechar, antes de terminar nuestro programa del día de hoy, mandar unos saludos precisamente a Cuautitlán Izcalli, Andrea Montserrat, como te mando un saludo, Adriana Angélica también, a Querétaro, obviamente a Nayeli, aquí a Cuautinchán, a Lin y al tremendo Leo les mandamos un gran saludo. Y obviamente tenemos por ahí contacto hasta Ecatepec, al buen amigo Enrique Martínez, y obviamente también desde Los Ángeles nos están siguiendo el buen amigo Carlos, a quien le mandamos un gran saludo. También agradecer a todos nuestros clientes y amigos la confianza que han tenido para con nosotros, y bueno, pues esperamos continuar mejorando nuestro servicio cada día de mejor manera. Y bueno, estamos nosotros precisamente en la calle 7 Oriente, número 407, entre la 4 y la 6 Sur, en Cuautinchán. Mi teléfono para cualquier soporte técnico, con toda confianza, comuníquense conmigo al 2241-08-6710. En Facebook estamos como Francisco Gómez. En lo que es Twitter, se utiliza mucho también actualmente el Twitter, es FCO Javier Gómez P. Y nuestro correo electrónico automotriz-esa@outlook.com. Quiero como comentario adicional, en Face tenemos algunos videos que hemos precisamente hecho en taller de las reparaciones que hemos estado haciendo, y bueno, pues para mostrar básicamente cómo lo hacemos y qué es lo que hacemos. Nosotros también, cuando nos dan la oportunidad de darles un servicio, tenemos en nuestras órdenes de trabajo, nuestros procedimientos, y bueno, esperemos que se comuniquen con nosotros, o si no, terminando el programa, está abierto el sistema a través de radiotepeaca.com, manden sus dudas, sus comentarios, y estaremos para servirles. Bueno, pues eso sería todo por esta ocasión, esperamos en la próxima, y muchas gracias por su tiempo.